¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy, domingo, día del Señor. Y tenemos que estar muy contentos. Siempre que es domingo, es el día de nuestra salvación, es el día de la resurrección. Un día para encontrarnos como comunidad de creyentes, como cristianos, para celebrar nuestra fe. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Dice la palabra: también decía, el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él lo sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios o con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba si no era en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy es 16, el único versículo terminado en 6 es el 26. Dice, también decía Jesús, ¿no? El reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. El reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Dice aquí la palabra que Jesús anunciaba todo en parábolas, pero de tal manera que le entendieran la historia, no tanto el mensaje oculto detrás. Para entender el mensaje que hay detrás de las parábolas hay que hacer mucha reflexión, hay que leer bastante la palabra de Dios, hay que meditar en la presencia de Dios porque finalmente Él fue el que las dijo y pedirle a Él la luz del Espíritu. Dice con estas parábolas que le podían entender. La gente entendía la historia. Un hombre que siembra una semilla y la semilla crece sin que él se dé cuenta y pasan los días y entonces la tierra empieza a producir la planta y después los frutos, etc. Y todo el proceso que ahí viene. Es decir, es algo que el campesino, la persona sencilla, incluso hasta la persona de la ciudad lo entiende. Ahora, aquello que significa con relación al reino de Dios, porque nos dice, el reino de Dios es ¿cómo? ¿Cómo entender esto? Ciertamente Jesús en otra oportunidad sí explicó parábolas. ¿Te acuerdas aquella que el sembrador salió a sembrar? ¿Y quién era el sembrador? ¿Quién fue el que colocó la semilla? Más adelante el mismo Jesús lo va a explicar a los discípulos, no a la gente, no al pueblo, sino a los discípulos, y les dice, esa semilla la sembró mi Padre. Mi Padre es aquel que siembra. ¿Ves? En este caso, también se nos habla de un hombre que siembra, pero no necesariamente lo podemos asociar inmediatamente a Dios. ¿Por qué? Porque dice, sin que Él se dé cuenta, crece aquel grano, se convierte en planta, ¿no? Y este no es el caso de Dios. A pesar de que efectivamente Dios es el que implanta la semilla aquí en la tierra, no es, digámoslo así, como aquel que queda sorprendido de su obra. Oh, puse esta semilla y no sabía que iba a salir una planta. O cómo fue todo el proceso. Dios tiene
muy claro su plan. Por lo tanto, es difícil asociarlo con este hombre que planta la semilla. Más bien podríamos ser un poquito como nosotros que desconocemos todos los mecanismos, todas las cosas que van sucediendo, digamos así, tras bambalinas, cómo va creciendo el reino de Dios. Pero quizá la lupa está en ello, en cómo crece el reino de Dios. Es básicamente la idea que nos está dando. El grano que brota, la tierra que da fruto, que primero la espiga, que la hierba, que después la espiga, que después el trigo y abunda el fruto. Ese proceso quizá nosotros desconocemos exactamente cómo crece, cómo va sucediendo todo el reino de Dios. Dios planta la semilla en nuestra tierra, en nosotros, y, y va generando tantas bondades de las cuales nosotros no somos capaces de entender cómo lo ha hecho, cómo me ha transformado. Yo puedo hacer un proceso de rememoranza, pensar cómo era antes y cómo Dios me ha ido transformando, cómo me ha ido salvando. Y, y quisiera hoy, no sé, tengo ganas de dar gracias a Dios. Creo yo que es el sentimiento más fuerte que tengo ahorita. Y es un gracias porque a pesar de no entender muchas cosas, de todo lo que Él ha hecho en mi vida, y pienso yo en la tuya, cada uno, eh, yo le agradezco tanto a Dios, le agradezco muchísimo a Dios porque ha hecho obras grandes en mí, como dice María Santísima, se ha fijado en la humildad de su siervo, de su sierva, y, y realmente me siento muy agradecido. Ha cogido esta pequeña semilla, esta pequeñez que soy yo, y la ha puesto para dar fruto, y siempre me doy cuenta de los frutos. Muchas personas me lo hacen saber, eh, y veo que es la obra de Dios, no es mi obra, es la obra de Dios. Y por eso te digo, me siento hoy tan agradecido de todo lo que Él ha hecho conmigo, todo lo que puede hacer con nosotros, en últimas. Si nos dejamos llevar con humildad, como ese granito pequeñito, como en la siguiente parábola que es el granito de mostaza, que es pequeñito, pequeñito. Si nos dejamos llevar de Dios, Él hace una obra enorme. Él hace que esto que somos tan pequeños rinda para tanto. Acuérdate de los 5 panes y los 2 peces. Cuando Jesús los toma en sus manos, hace que rinda para una multitud enorme. Somos nosotros que a veces le colocamos tantos peros al Señor y no le permitimos a Él que haga su obra maravillosa. Que Dios nos ponga en la tierra, nos cultive y haga que demos muchos frutos. Es su obra, aunque no nos demos cuenta cómo, pero es su obra. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.